De Frente, el podcast con Alejandro Fúneme González. Hoy nos habla sobre la política y algunos pormenores de su labor como alcalde. Iniciemos. Alcalde, yo nunca he entendido cómo es eso de que muchos insisten en meterse en la política. Eso es un chicharrón completo y mucha gente es valiente, yo creo, y se mete en todo ese proceso. ¿Cuál fue el suyo? Bueno, desde lo personal yo creo que la política es un tema apasionante, es un tema de retos, es un tema de convicción, de luchas, y creo que va inherente a la personalidad de muchas personas. Y a mí me decían, por ejemplo, muchas veces, oiga, pero usted está loco, un médico, ¿qué va a hacer un médico en la política? Y yo creo que son vocaciones muy similares, que hablan de pasión, que hablan de compromiso, que hablan de dedicación, que hablan de servicio. Y en mi caso es un tema apasionante, es un tema complejo, es un tema que no es fácil. Tengo un arraigo familiar muy importante, sin duda. Yo conocí la política por mi papá. Yo acompañé a mi papá en su recorrido político de más de más de 30 años. Yo tuve la fortuna de ser su conductor, de ser el de los afiches, de ser el que cuadraba las reuniones, el de la agenda. En esa época claramente no había medios de comunicación, pero yo era el que llevaba y traía los mensajes. ¿Usted era el jefe de prensa? Yo era el jefe de todo. Entonces creo que ahí cogí una gran pasión y además entendí algo que siempre le admiraba a mi papá, y es ese don genuino de servicio que lo lleva a uno a trabajar por otros sectores que son diferentes al propio. Entonces, inicialmente en la medicina, en el colegio, yo fui representante estudiantil, fui representante de los estudiantes. En la universidad también tuve la oportunidad de tener la representación en la Facultad de Medicina. Y luego, pues cuando decidí buscar el escenario político, también decidí hacerlo como una forma de profesionalizar esta vida política y esta vocación de servicio en otros sectores. Es decir, no fue una decisión de venga, intentamos a ver qué sale, sino fue una decisión con convicción, de compromiso, de una pasión verdadera de servicio, sí, y de ponerme al servicio personal y profesionalmente a la comunidad. Yo creo que puede sonar raro, pero si lo vemos desde el punto de vista de la vocación, de la coherencia del servicio, de la pasión, hay personalidades, hay diferentes tipos de personalidades, todo el mundo lo sabe. Hay personalidades que son como la mía, que nos gustan los retos, que nos gusta apasionarnos por las cosas que nos motivan, que nos gustan los triunfos, que nos gustan los escenarios difíciles, y creo que este es uno de esos escenarios que motiva, que apasiona, que reta, y por eso decidí seguir en la política. Alcalde, y asumir la política. ¿Su papá qué tipo de cargo ejercía, digamos que en el ámbito público? Bueno, mi papá fue presidente de la Junta de Acción Comunal de su barrio en Bogotá, en el barrio San Rafael. Luego, cuando vinimos a vivir a Tunja, él empezó como líder comunal. ¿Y usted le aprendió? Y yo estaba detrás de él. Luego fue concejal de Soracá, luego fue alcalde de Soracá, luego fue concejal de Tunja. Y pues su formación académica lo llevó a decir, yo aquí creo que debo hacer un paso al lado, pero tengo que entregar las banderas. ¿Sí? ¿Y usted decide ser alcalde y su familia no le pegó el regaño, no le pegó el grito? El primero fue mi papá, sin duda, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? No es el tiempo, no son los momentos. Sí. Es un tema muy complejo. Porque ¿cuántos años tenía usted en ese entonces? Yo tenía en ese entonces 36 años. Muy joven. ¿Fue la primera vez que usted quiso ser alcalde? 34 años. Entonces, en ese momento, la confusión familiar fue compleja, además porque yo estaba iniciando un proceso para empezar mi especialización como ortopedista. Entonces había que tomar una decisión: o me voy a hacer ortopedia o me voy a buscar un escenario político para definir una vida política. ¿Y a usted le sonó la flauta realmente al segundo toque? ¿Cómo fue ese proceso? No, la verdad yo estaba resuelto a asumir el tema médico clínico con la especialización en ortopedia, pero en ese escenario vi dos cosas. Primero, que no me sentía capaz de defraudar a mi papá, de dejarlo sin a quien entregar sus banderas, y también en un escenario que a mí me gustaba y que sabía que lo podía hacer bien, que lo había aprendido de alguien a quien admiro mucho, que es mi papá, y que seguramente podía poner al servicio lo que aprendí de él, más lo que yo podía sumar de lo propio. Entonces, en ese momento, pues tomamos una decisión familiar y decidimos iniciar un proceso político formal, y la decisión era: si asumimos la vida política, es una vida política; si asumimos la vida médica, es una vida médica. Así es. Y decidimos irnos por la política. Y usted pierde la primera
digamos que la primera correría para alcanzar la alcaldía, pero en el 2020 usted logra ser alcalde. ¿Por qué cree que perdió en la primera y por qué cree que ganó en el 2020? Yo creo que la pérdida primera fue el primer paso de la ganancia en la segunda. Sin duda creo que era un momento particularmente difícil para asumir un reto de tal magnitud que debía fortalecer temas de academia, fortalecer temas de aprendizaje, de otras órdenes que nos permitan llegar con más solvencia a la alcaldía. Pero sin duda me permitió tener madurez, me permitió tener un poco más de compromiso para poder buscar este segundo escenario. Además, tener lecciones aprendidas. Uh-huh. Las lecciones aprendidas de la primera campaña fueron incalculables. El contacto con la gente, el aprendizaje con la gente, la ruta de saber en dónde hay que hacer esfuerzos adicionales y en dónde no, conocer más la ciudad en esos 4 años, sin duda me permitieron pues llegar con más solvencia para el segundo escenario. Y la primera pérdida fue muy dura, fue muy dolorosa, después de estar de alguna manera tranquilo, estar solos, con dificultades económicas, pues eso motiva a que uno busque también construir en función de mejorar, de proponer, de garantizar, pero de perseverar también. Uno no puede, ni por uno, ni por los hijos, ni por el ejemplo, pensar que una caída significa retirarse. Y una caída significa aprender, significa mejorar, significa corregir, significa levantarse con más fuerza y buscar ese propósito. Cuando hay propósitos fuertes que son realmente válidos, hay que lucharlos. Y lo logró. Lo logró con toda su familia, lo logró con sus amigos, con la gente que logró entender de alguna forma que usted hizo el trabajo, que hizo la fila. Sí, claro, pero más que la fila, Nore, yo creo que aquí fue de verdad poder llegar con cosas claras para la ciudadanía. Uh-huh. La primera elección, sin duda, teníamos una visión de ciudad plenamente establecida, pero quizá nos faltó lograr llegar a tener el reconocimiento y la credibilidad de las personas para pensar que de pronto una persona tan joven como yo en ese momento, con 34, 35 años de edad, pudiera asumir un reto de la envergadura de ser alcalde de la capital del departamento de Boyacá. Máxime cuando en Tunja no había existido un alcalde joven. Todos los alcaldes eran mayores de 50 años, los que habían pasado, los que me habían antecedido. Entonces era un reto adicional que luchamos mucho, para el que nos preparamos, que asumimos con toda la responsabilidad, obviamente con un apoyo y un respaldo de familia clarísimo, y así lo entendimos y así lo hemos asumido, sí. Pero que no fue fácil, y que bueno, mi mamá sí me decía: mijito, no se meta en esto, mijito, mire que a usted le va muy bien como médico, la gente lo quiere como médico, sí. Usted es buen médico, lo hace bien, le va a ir muy bien. Yo creo que ella ha sufrido mucho, porque la política demanda también mucho roce, un sacrificio familiar, total, de pronto, total, pero además muy personal, además también. El dolor de madre, yo no me imagino mi pobre madre, además que es una mujer devota, cariñosa, tierna, teniendo que aguantarse todo lo que le dicen a uno. ¿Y a usted le tocó ayudarle o pedirle más bien ayuda a su mamá para pasar esa tusa política de la primera derrota? Sin duda, la familia fue un soporte, toda la familia fue un soporte. Pero yo trataba como que no llenarlos con mis cargas, sino más bien como buscar recomponerme solito, pero sí, la familia fue fundamental. ¿Y su mamá entonces le decía: mijito, no insista, quédese como médico? ¿Y usted de alguna forma pensó en algún momento, pues sí, yo como alcalde soy mejor médico, o al revés? ¿O en algún momento lo ha pensado? No, Nore, yo creo que cuando asumí el reto de ser médico, lo asumí con toda la entereza y lo hice de la mejor manera, sin ánimo de ser pretencioso o sin ánimo de ser soberbio, pero lo hice con toda la disposición, con todo el amor, con toda la pasión, y sé que lo hice bien, y mis pacientes podrán hablar por eso, y mi trabajo podrá hablar por eso. Alcalde, a propósito, ¿cómo le ha ido lidiando con esas críticas? Porque a veces son bastante fuertes, y es que la gente del común piensa muchas veces que aquellos que elegimos por voto popular, por ejemplo, pues son impolutos, y hay muchos errores que se los cobran, y muy fuerte. ¿Usted cómo le ha ido con eso? Ha sido duro, ha sido difícil, además porque nosotros en nuestra sociedad de doble moral somos contradictorios y somos incoherentes.
Entonces en campaña le decimos al candidato, oiga, usted por favor no deje de ser el que es, siga siendo el mismo, no deje de hacer lo que hacía, que esa es su esencia y no la pierda. Y llega uno al escenario político y mire, este siguió siendo el mismo, siguió jugando fútbol, siguió saliendo con los amigos, siguió... Entonces hay también una situación social y con el mayor respeto, algo de incoherencia en el actuar, la toma de decisión y en el asumir la realidad de las cosas. Yo creo que la gente es muy ágil para criticar y para señalar, pero se nos olvida que somos humanos, que nosotros, quienes proponemos nuestro nombre por un escenario electoral, por un escenario político, jamás dejamos de ser humanos, que tenemos errores, que cometemos equivocaciones, que tenemos una vida personal, una vida familiar, en la que seguramente, como todas las personas, tenemos aciertos y desaciertos, pero que también está en esa grandeza de la persona poder decir, oiga, yo no soy perfecto, me equivoco, pero si me caigo me levanto, y esa es una esencia de vida y esa es una posición de vida que creo que debe ser la válida. Nosotros somos muy buenos viendo el vaso medio vacío y no medio lleno. Claro. Y yo creo que si nosotros le apostamos a la sociedad a construir y no a destruir, seríamos mucho mejores. Somos rapidísimos señalando, crucificando, disparando. Y más en redes sociales. Total, aquí infortunadamente las redes sociales se facilitan para que todo el mundo, de manera directa o de manera oculta, a través de perfiles falsos, exponga lo que tiene en su corazón. ¿Le han insultado alguna vez? Todos los días, incluso... ¿Qué le han dicho? Cada día, no, yo creo que todas las groserías que te imagines me las han dicho, todas. Personas de todas las edades, adultos, niños, adultos mayores, todos. Además, muchas veces motivados por noticias que no son ciertas, muchas veces fake news, con desconocimiento, muchas veces por comentarios que otras personas dicen. Un día incluso, mira, yo juego fútbol casi que todos los fines de semana, además porque si no lo hago me enfermo. Estábamos en un partido complejo en el torneo. La sola puesta del alcalde en la cancha de 11 contra 11 cambia el escenario. El partido deja de ser el partido tradicional y se vuelve un partido con un toque de sabor adicional, porque le podemos pegar al alcalde, estamos aquí de tú a tú, le podemos decir lo que sea al alcalde, aquí no hay quien ahí lo defienda. aprovechan algunos. Aquí no hay quien lo defienda, lo que no saben es que yo me sé defender bien en la cancha y definitivamente empiezan incluso cuando el tema se sale del fútbol, las ofensas dentro de la cancha. Entonces tengo que escuchar todo el tiempo muchas ofensas, mire el alcalde, mire el ladrón, mire no sé qué. Y un día algo que me dolió muchísimo, más que molestarme o ofenderme, me dolió muchísimo, fue que los hinchas del otro equipo empezaron a gritar muchas cosas. Y habían 3 niños en la pista jugando con un balón y los niños simplemente replicaban lo que sus papás decían. Entonces yo decía, pucha, nosotros no sabemos qué ejemplo le damos a nuestros hijos. A veces con emociones y pasiones encontradas que no son ciertas, estamos dejando una semilla que va a hablar de lo que van a hacer nuestros hijos. Así es. Entonces con dolor decía yo, pucha, como que vuelvo a jugar, no vuelvo a jugar. Además, no por exponerme, porque yo en fútbol aprendí que uno en la cancha 11 contra 11 se entiende y se arregla en la cancha. Alcalde. Sale de la cancha, perdóname, Nore, y se abraza, se acabó el partido y todos para la casa. Y vamos a compartir, vamos a celebrar. Pero cuando empiezan a trascender esas cosas, el mensaje es diferente. Y ese día que vi esto con los niños dije, las cosas no pueden ser así. Entonces son cosas que como que hacen llamados. ¿Y usted a veces ha querido responder con ese afán y con ese dolor a veces a la gente? He respondido en el escenario, he respondido muchas veces en la cancha. ¿Usted maneja sus redes sociales? He respondido muchas veces, bueno, en el tema del fútbol, en las redes, cuando me hablan de frente, cuando sé que son comentarios de personas reales, respondo, sin duda. ¿Y en la calle? En la calle también respondo, obviamente con respeto. Muchas veces he subido el tono y he sido fuerte y también vehemente. Pero es que uno es un ser humano. Pero pues tampoco tengo por qué quedarme callado a cosas que sé que no son. Y tampoco tengo por qué, por ser el alcalde, tener que agachar la cabeza cuando muchas cosas no tienen razón. Hay muchos comentarios que hace la gente fuertes, que incluso rayan con la grosería, pero son ciertos. Por ejemplo, usted a veces... El tema de las vías. Por ejemplo, alcalde. Por ejemplo, el tema de las vías. Por ejemplo, el tema de la inseguridad, cuando se ha desbordado el tema de inseguridad. La molestia de a quien roban, por ejemplo. Que me usted también critica su administración en algunas oportunidades. Claro, cometemos errores y hay cosas por mejorar. Y si nosotros no tenemos esa capacidad de introspección de decir, oiga, esta persona está molesta y me echó un madrazo porque tiene razón, pues tiene razón. Si a mí me acaban de robar, si a mí me acaban de agredir, si a mí me acaban de generar algo, por una situación que de pronto requiere un apoyo adicional, pues mi respuesta no puede ser de sonrisas.
Y uno entiende esa molestia de la gente, y uno entiende el reclamo de la gente, y muchas veces amigos me lo han hecho con fuerza y con vehemencia, y lo entiendo, sí, tiene razón, venga, miremos, revisemos qué podemos hacer, y eso ayuda a construir. Yo no soy terco, yo no soy caprichoso, yo no soy el que no escucha a la gente, pero también cuando hay cosas que rayan con lo que no es cierto, con la calumnia, con la ofensa, da rabia, con el sentimiento más íntimo, da rabia y respondo. Claro, a todos como seres humanos en algún momento de nuestras profesiones, porque lo que usted hace también es de alguna forma pues ejercer una profesión de la cual usted ha tenido que pues digamos que ponerse enfrente después de haber sido electo por voto popular. Y quiero preguntarle precisamente qué tan radical es usted dentro de la alcaldía. ¿Muy radical con sus secretarios o no? Yo creo que soy un jefe flexible, pero con límites y de metas cumplidas. Yo a veces tengo que hacer llamados de atención, y cuando hago llamados de atención los hago con fuerza, pero creo también que esa posibilidad de delegar y entregar responsabilidades para que construyamos métodos conjuntos es importante, y no puede ser una actitud paternalista total, sino que tiene que ser una delegación y una entrega de responsabilidades y de cargas que permita que alcancemos los objetivos. Yo creo que tenemos un muy buen equipo en la administración, con cosas por mejorar en todos los sectores, empezando por el alcalde seguramente, pero que en la medida que hemos trazado metas, retos y que hemos trazado objetivos, los hemos ido logrando y los hemos ido alcanzando, con mil dificultades, pero los hemos ido alcanzando. Alcalde, ¿le ha tocado retractarse de algo, de alguna decisión, de haber dicho algo a la ciudadanía? ¿Se acuerda usted de pronto de alguna experiencia que haya tenido con eso? Un par de veces, y hay una particular que me generó problemas con el gobierno nacional, y fue en el marco de la pandemia. En el marco de la pandemia tomamos algunas decisiones. No me diga que fue con el Ministerio del Interior. Con el Ministerio del Interior. Recordemos cómo fue ese asunto. Incluso con el doctor Daniel París tuvimos una discusión acaloradísima vía telefónica. Pero cuente. Porque ellos me pidieron que derogara un decreto de extensión del pico y cédula en unos horarios. ¿Y estábamos muy mal? Nosotros estadísticamente estábamos con un aumento, epidemiológicamente, estamos con una curva creciente y acelerada de casos de coronavirus. Claro. En ese momento, la curva del país era horizontal. Entonces, el ministro de Salud me decía, pero la curva es horizontal. Le dije, pero allá, nuestra curva está en ascenso. Entonces el ministro de Salud me dijo, alcalde, yo sé el rigor con el que ustedes han manejado la pandemia, le creo, pero hable con el Ministerio del Interior. Llamé al doctor Daniel Palacio, tuvimos una discusión muy fuerte, en ese momento él era el viceministro. Pero una discusión muy fuerte con un ministro, ¿cómo es? No, pues... ¿Se van a las groserías? Pues él me dijo, usted tiene que hacer lo que nosotros le digamos en el marco de la pandemia. Le dije, yo tengo unos deberes constitucionales de los que usted no me va a hacer desconocer, y si estoy equivocado, pues utilice las herramientas legales que considere, porque no me va a retractar. Entonces duramos una discusión, me llamó el señor presidente a las 2 de la mañana. El presidente Duque, Iván Duque. El señor presidente Duque me llamó a las 2 de la mañana para pedirme que revisáramos en la mañana muy temprano en una mesa técnica con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. ¿Y usted qué dijo ahí? Las decisiones, no, pues ya con presidente a bordo. Ya con presidente ¿No le dio a bordo, miedo? yo le dije, claro, doctor Duque, sí señor, revisamos. ¿Y usted no dijo qué hice? En otra tónica. No, yo sabía que nosotros estábamos actuando bien, y yo sabía. El miedo del gobierno nacional era que nosotros tomáramos una decisión independiente y todos los alcaldes empezaran a tomar decisiones independientes. Ajá. Y pues claro, era entendible. Pero nosotros estábamos, además, convencidos de que estábamos haciendo las cosas bien. Nosotros, en Tunja nació el pico y cédula, en Tunja nació la estrategia PRAS, que la denominamos con otro nombre al comienzo cuando nació. En Tunja nacieron los cercos epidemiológicos inteligentes, la georreferenciación. De hecho, en Tunja hicimos muchas cosas bien, pero esta discusión con el ministro Palacios de verdad fue muy fuerte. Yo no me acuerdo, él utilizó algunas palabras. Me dijo, pues derogo su decreto con una acto administrativo nacional. ¿Y usted qué le dijo? Le dije, espero la firma, doctor. Y usted se rebeló. Colgamos, no, pues claro. Además en ese momento de tensión, de pronto él también fue un poco fuerte y pues yo no tenía por qué recular en mi decisión. Además, yo tenía el respaldo de los jurídicos que me decían, no, estamos actuando en consecuencia con la Constitución. Le daban vara y le decían, no, hágale, alcalde. Con la Constitución, sí, no, yo me mantuve. Y usted se sentía con, por supuesto, la barra ahí al lado suyo, porque estaba haciéndolo bien. Me sentía
En ese momento me sentí preocupado y angustiado porque las amenazas fueron muy fuertes del ministerio. Sí. Además, y después ya era pudieron cazar una limar pelea con el asperezas. gobierno nacional. Claro, pudo limar asperezas con el gobierno. Sí, hoy tenemos una relación chévere con el doctor Palacio y hablamos permanentemente. En estos días nos vimos. Ha sido una persona muy querida. Después de eso empezamos a construir una relación chévere. Cuando él se posesiona como ministro del Interior, su primera visita fue a Tunja. Qué bien. Y aquí estuvimos y nos asoció con las motos y con varios proyectos importantes para la ciudad. Qué bueno, alcalde. Seguramente usted ha aprendido bastante del Alejo como alcalde. ¿Qué queda de ese Alejo que era médico 100% consagrado a su profesión? ¿Y cómo es el Alejo de ahora alcalde, el mandatario? Yo no sé si estoy equivocado y espero no estarlo, pero yo creo que el Alejo de antes y el Alejo de mandatario es el mismo, porque realmente jamás me ha interesado perder mi esencia, porque en 8 meses tengo que volver a ser el mismo Alejo de antes. Tengo que volver a estar en los escenarios que estaba antes, en la posición que estaba antes, y definitivamente he tratado siempre de no dejar de ser el mismo Alejo que he sido siempre, para poder mantener mi esencia y para poder garantizar que lo más importante de la vida, que es la familia y los amigos, estén ahí. ¿Y todavía están sus amigos? Pues sí, yo creo que la mayoría. ¿Y usted cree que cuando termine todo este sueño de la alcaldía van a seguir estando allí? ¿O? Lo que pasa es que en los últimos años proliferaron mis amigos, se multiplicaron. Entonces tenía muchísimos buenos amigos. Pero yo tengo claro quiénes son los amigos y sé que están ahí, sé que van a estar ahí y sé que estuvieron ahí cuando tuve momentos difíciles. Entonces, por fortuna tengo muy buenos amigos en diferentes sectores, en donde he podido estar trabajando o en otras actividades. Siempre he dejado amigos buenos, esos se identifican, si sabe uno, con los que cuenta, y sé que ahí van a estar, y sé que incluso muchos hoy están molestos conmigo por muchas cosas de ciudad. Alcalde, pero a nunca propósito, dejar de ser mis amigos. Sí, pero a propósito, ¿uno gobierna con los amigos o cómo gobierna uno? No, uno gobierna con los amigos y uno tiene que buscar amigos que estén en sintonía con uno, que tengan el ritmo de uno. Mira, yo vuelvo al fútbol. El fútbol para mí es un estilo de vida. Yo crecí en el mundo del fútbol y uno en el fútbol O sea, ¿usted aprende. quería ser futbolista en algún momento de su vida? Yo logré ser futbolista en algún momento de mi vida. Yo jugué fútbol profesional con Lanceros Boyacá. Estuve con Santa Fe unos meses, con Envigado unos meses. Entonces, ahí yo me formé mucho en el escenario deportivo. Y el fútbol lo enseña a uno a ser disciplinado, sí, a buscar estrategias, a armar equipo y saber que uno arma equipo con los que se entiende. Uno no puede armar equipo con los que no se entiende. O sea, no pueden haber 2 laterales izquierdos en posiciones diferentes. No puede haber un delantero en el puesto de arquero. Uno tiene que jugar con quien se entiende y con quien da resultados. Entonces, yo creo que armé un equipo de amigos, pero técnicamente robusto, que nos permitiera cumplir nuestros propósitos y sacar adelante ese plan de gobierno que presentamos a la ciudadanía, que avaló la ciudadanía mayoritariamente y que se convirtió en un plan de desarrollo. Alcalde, ¿qué ha sido lo mejor de ser alcalde? Lo mejor de ser alcalde, bueno, ser alcalde tiene cosas muy bonitas, la dignidad de ser alcalde, el orgullo que genera poder tener el cargo de segunda importancia en el departamento en términos políticos y electorales, pero sobre todo poder dar resultados. Yo creo que poder resolver realmente es una situación dentro de lo político que es satisfactoria. Sí. Y me refiero a resultados porque de pronto ahorita la gente ve la entrevista, ¿cuáles resultados? Usted no ha dado resultados. Uno no puede dar resultados totales, pero poder dar resultados en cosas importantes como el tema de salud, como el tema de primera infancia, como el tema de salud mental, en cosas que no son tan evidentes como las obras de infraestructura, pero que representan tanto a nivel de desarrollo social y a nivel de sostenibilidad en una comunidad, es importante. Yo creo que poder decidir, poder ejecutar, poder tomar esas decisiones en función de grupos poblacionales es muy gratificante de ser alcalde. Y creo que a mí la vida me premió con algo muy importante y fue ser alcalde en un escenario donde la salud fue protagonista. Y lo peor de ser alcalde, Alejo, ¿qué es lo que le ha parecido? La impotencia para resolver muchas de las cosas que la ciudadanía reclama. La necesidad de depender de otros para poder alcanzar la suficiencia presupuestal o la voluntad de gestión a nivel técnico para poderlo lograr. Esa frustración
de querer hacer y no tener presupuestal o administrativamente cómo hacerlo es dolorosa. ¿Usted cree que si volvieran a hacer, usted volvería a meterse, ya conociendo por supuesto el mundo de la política, volvería a meterse en toda esta encrucijada de ser alcalde y demás, o pasa? No lo dudaría un segundo, Norela. Lo haría antes de que lo hice en esta vida. No lo dudaría un segundo. Yo creo que es algo que me apasiona, es algo que me motiva, es algo que me llena de ganas de buscar y construir y no lo dudaría. Sin duda lo haría otra vez. ¿Usted vive en el pasado, en el presente o en el futuro? ¿Cómo usted ve la vida en este momento? Yo creo que es muy importante no olvidar el pasado. Es fundamental no olvidar el pasado y siempre tenerlo dentro de sí para decidir, para pensar y para actuar. Hay que utilizar ese pasado para construir un mejor presente y para proyectar un futuro ideal. Yo creo que si olvidamos de dónde venimos, los errores que hemos cometido, los pasos en falso, los pasos sólidos que hemos dado, seguramente vamos a vivir siempre en un mundo de incertidumbre y vamos a seguir equivocándonos. Yo creo que el pasado es fundamental para tener un presente sólido y para construir un mejor futuro. Alejo, ya casi vamos terminando y quiero preguntarle, ¿usted cómo cree que la gente debe concebir la política de ahora en adelante? Usted tiene una experiencia, por supuesto, en esto, pero la gente del común, ¿cómo debería ver ese mundo político, ese proceso político que indudablemente todos estamos involucrados de alguna u otra forma? Yo creo que la gente debería verlo como su ejercicio personal y profesional. La gente de pronto no ha entendido que el ejercicio de lo político y de lo público es igual que cualquier otro ejercicio que cada quien pueda desarrollar. Un médico, un abogado, un ingeniero, una enfermera, dentro del rol que les corresponde. ¿Y por qué lo digo? Porque eso permitiría que así como son tan rápidos y duros juzgando el actuar de los demás, pudiéramos juzgar el actuar nuestro. Un ejemplo, un ingeniero de vías y transportes. Parquea su carro en la señal de prohibido parquear. Pero el equivocado es el alcalde que no hace vías. El equivocado no es el que se parquea al frente de la señal, sino el equivocado es el alcalde. Mientras nosotros no entendamos que el ejercicio de la política es un ejercicio inherente al desarrollo de todas las personas, vamos a estar dedicados siempre a señalar y no a construir. Si nosotros lográramos que de verdad la ciudadanía empezara a pensar que yo soy actor fundamental del verdadero cambio, no un cambio discursivo, ni un cambio populista por convencer a un grupo poblacional en un escenario de tarima, no. Un cambio de verdad obedece a que yo entienda que las cosas se cambian cuando yo tome la decisión de hacer parte de construir el cambio, de no parquearme mal, de hacer la fila correctamente, de dejar de buscar el esguince a la norma para tirármelas de vivo y poderle llevar la delantera a mi vecino. En ese momento que nosotros entendamos que el ejercicio de lo público es igual a cualquier ejercicio profesional que cada uno hacemos o cada ejercicio familiar que cada uno hacemos, de pronto vamos a poder ver la política diferente y seguro la ciudadanía va a poder entender un poco mejor la dinámica de lo político. Alejo, ¿usted es de los políticos del cuente con eso? ¿O de cuál es usted? Yo creo que esa frase la hemos utilizado todos. Ya trato yo no de utilizarla, pero sin duda lo he hecho. Y sin duda ese cuente con eso muchas veces ha representado soluciones, pero otras de pronto, y hacen parte de las frustraciones que te digo, poder tener que decirle a las personas después, no se pudo, o no es posible, o no es viable, o no hay cómo, pero seguramente, más allá del que cuente con eso, soy el de, permítame reviso, y si se puede le cuento. Qué bueno, gracias por estar acá. No, lo seguiremos, por supuesto, invitando para que sigamos hablando de otros temas, Alejo, porque pues creo que es importantísimo que sigamos escudriñando un poco más en todo lo que hay detrás de la vida política, de nuestros políticos, de nuestros dirigentes y, por supuesto, la próxima, ¿qué quiere que le traiga? ¿Tinto, café, gaseosa, agua? Agüita, Bretaña, está bien. Listo. Gracias, María, a ti y a todos, un abrazo y qué rico poder compartir en otro escenario. Qué rico poder hablar del Alejo que siempre ha sido Alejo y el Alejo que está detrás del alcalde y que va a seguir siendo el Alejo. De Frente, el podcast con Alejandro Fúneme González. No te pierdas ningún episodio de este podcast donde hablamos de frente.